Ser arquiteto é. Neste podcast serão abordadas 6 facetas que a atividade profissional de um arquiteto pode assumir. Ao ritmo de uma por episódio, partindo da atividade do arquiteto João Álvaro Rocha, ouvir-se-á uma pessoa que, ao falar do seu relacionamento com João, nos introduzirá no mundo de um arquiteto y da arquitectura. Al final, lo que está detrás y que es, digamos, transportable de lo privado a lo público es el afán de servicio. O sea, el concepto de que el arquitecto tiene que servir. Y entonces servir, hacer feliz, ya sea uno que le encarga su casa, ya a unos anónimos a los que estoy y no sé quiénes van a ser. Entonces, la escala de servicio es distinta y el grado de, digamos, de relación con aquello que me piden es diferente cuando conozco al cliente y cuando no le conozco. Y bien, pero está en la misma escala. Entonces, se nota en las dos escalas un mismo deseo, y entonces a mí me parece que, claro, por eso la vivienda social, que era social, de Out, le sirve a Joao para hacer viviendas unifamiliares en Esposende y donde haga falta, y está presidiendo también como conceptos con otras dimensiones y con otros tal, pues de manera que en esas viviendas sociales también la parte común, según se entra, hay una zona tal y que conectan. Entonces la casa, en la medida que puede, es una casa vividera de muy distintas maneras. Neste episódio, o entusiasmo de José Manuel Poço franqueia-nos a entrada daquele que é, muitas vezes, um discurso tendencialmente denso, o da teoria e da crítica da arquitetura. Poço é arquiteto, crítico e professor na Escola de Arquitetura de Navarra, onde João Álvaro Rocha foi docente durante 16 anos. Fala-nos da obra do João como se a tivesse acabado de visitar, com uma espontaneidade que não deixa transparecer o tempo necessário àquelas reflexões. Aproveitemos, pois, esta oportunidade para perceber o que pode significar falar em qualidade em arquitetura. Poço levanta o véu do processo do João fazer arquitetura e como se traduz nas construções e nos impactos que causa nas pessoas. É, por exemplo, determinante a importância do pormenor mais ínfimo da obra, a que os arquitetos chamam de detalhe, e que pode obrigar a começar tudo de novo. Ser arquiteto é ter crítico. Un arquitecto tiene que ser capaz de hacer que parezca grande lo pequeño y pequeño lo grande. Y hablando del detalle, dice que el detalle no es un adorno. No es que yo tengo ya la obra y ahora empiezo con los detalles, a ver de qué manera. Es que el detalle tiene que estar desde el momento en que he empezado a hacer la primera línea. Y entonces, por eso los detalles son simplemente concreciones en lo pequeño del proyecto general. Es decir, el detalle tiene que formar parte ya lo dice él expresamente, tiene que estar en la cabeza del arquitecto cuando empieza a hacer las primeras de los marco general del proyecto, está ya pensando en el detalle, no surge después. Es que el proyecto urbano es que cuando uno ve el metro, el puente o el metro, que es menos llamativo, pero que casi impresiona más, ¿no? El que luego sigue en línea recta, saliendo desde el tal, y que pasa por la plaza que ahora tiene el nombre de Joao Álvaro Rocha. La zona industrial, uno sí. ve los detalles de tal, es asombroso. O sea, como efectivamente está trabajando en una cosa que tiene kilómetros, pero ha empezado incluso con la medida, no sé, que es la que luego, modulada, va a dar lugar a todo. Es decir, que los detalles no surgen, como él decía ahí, como un añadido posterior, una vez que ya tengo todo, decir, bueno, ahora vamos a ver cómo acabo esto, sino que ha estado desde el principio pensando en cómo va a encontrarse esta piedra con no sé qué, porque eso le condiciona absolutamente todo el proyecto. Entonces hay un ejemplo de eso, pero de un detallito, pero es este edificio de oficinas que nunca se llegó a construir, cilíndrico, cuando estaban desarrollando el proyecto, estaba terminado todo, uno de los colaboradores se dio cuenta que se les había olvidado pues un aislante que tenía medio centímetro entonces la tentación es decir, bueno, pues ya tal y ya está, aumentamos, y dice, no, hubo que empezar el proyecto. Porque claro, en el momento en que modificábamos ese tamaño de ese tal, ya cambiaba todo. O sea, no es simplemente decir, bueno, pues una pequeña extrusión y bueno, ya los desajustes que surjan ya los arreglaremos. No,
hay que empezar de nuevo el proyecto, hay que empezar de cero. ¿Por qué? Porque ha cambiado entonces se va a cambiar todo, la proporción de los elementos. Entonces, claro, en ese sentido es el que iba de tal, claro que sí. Sí, pero también decías que él tanto trabajaba bien Eso una cosa es. pequeña como una cosa Eso grande. es, por eso digo que luego cuando se ponía a diseñar un mueble o pues era una cosita tal, entonces es decir que trabajaba en las dos escalas, lo mismo una cosa de varios kilómetros que estar diseñando pues un Al taburete. final trabajaba siempre a la 1-1. Claro, eso es Sea lo que eso es el sea, asunto, claro, sea lo que claro, sea, eso es, exacto. eso es. A veces ves una cosa y dices, ¿y esto cómo lo ha hecho? Pero madre mía, tú qué tío. Y ahora uno ha sido Peter Zumthor y el otro algunas obras de Joao, que dices, pero ¿cómo he hecho? Pero notas una fuerza, una intensidad, un tal en un detalle, no sé, en el modo en que te encuentras, o sea, en la famosa casa del piloto. En la casa del piloto, no sabéis cuál es, Sí, en bueno, él le Oporto. llamaba la casa del piloto, que es una casa que está muy cerca de la Escuela de Arquitectura. En Oporto, sí. Ahí está. Vento Pinto. Bueno, pues el juego final, tal, en la escalera arriba llegas, el triangulito del techo, de la luz que entra y las 4 puertas, hay 4 que están ahí haciendo y que la puerta no tiene junco para que cuando se cierre, pues queda un cilindro blanco, digo un prisma blanco, pero en cuanto se abre una puerta y siempre cada una tiene un tono de blanco distinto, porque entonces es un espectáculo el cuadradito ese final, el tal, entonces Concentrado. eso son horas. O sea, ese cuadradito que no tiene nada, o sea, uno lo ve todo cerrado y dices, pues un prisma blanco con una luz arriba. Pero para llegar a eso, la de goma que tiene que haber habido ahí. Porque claro, es decir, tienes que entrar en 4 habitaciones del armario, le das 3 habitaciones distintas, tal, no sé qué, no sé cuál, y entonces al final para conseguir eso y que no haya bisagras, que no haya tal, que no haya tal, entonces ahí es donde está. Poço aborda com frontalidade a indiscutível importância dos mestres, mas não a mistifica, revela antes a maneira como João aprendeu, através da forma de fazer, mais do que diretamente com as obras. Aquí, en este último piso del triple espacio famoso, pues recuerdo una de las veces que vine, estaba aquí tal, y en una mesa ahí tenía desplegado un libro grande abierto de Mies. Y le comenté, hombre, tal. Y me dijo, pues sí, siempre que puedo, pues lo repaso. Si no, ¿de qué? Me dijo él, de Mies. Pero la otra, que es más bonita, en concreto en la Weissenhof, hay unas viviendas de Oud, preciosas, que son lo mejor de la Weissenhof, mucho mejor que las cosas de Mies, las mejores. Prueba de lo cual es que siguen habitadas por las familias, 5 familias que siguen viviendo allí, mientras que todo el resto de la Weissenhof son museos, tal, cual, tal, pero allí siguen 5 familias. Personas. Y las casas son buenísimas y están tan hartos de que la gente quiere tal que han puesto fuera de la casa una planta de las viviendas, allí tal, para que como es tan evidente, te la puedes imaginar y así ya nadie les dé la paliza. Y entonces estaba allí la planta y entonces yo de repente mirando la planta dije, ahí va el Joao, pero qué listo, ¿no? Entonces la siguiente vez que estuve con él le dije, Joao, ya sé de dónde ha sacado las plantas, las viviendas de Esposende. Y me dijo, ¿y para qué te crees que están los libros? No, me dijo, ¿qué me dices? ¿Y para qué crees que están los libros? Es evidente, hijo. Y el cuadradito de la casa Piloto? del piloto, ese lo puedes ver en la planta de las Kiefhoek de Oud en Rotterdam. Ahí está, perfecto, exactamente lo mismo. Eso subes por la escalera, en la escalera de la que tiene Joao y llega tal, y en la Kiefhoek, ahí está el cuadradito haciendo de distribuidor. Tú todavía encuentras cosas como influencias de arquitectura japonesa en planos y texturas, creo que de la casa de la Barcia, la de Sí, aquí. claro, es que, pero no hay, cuando yo digo lo de es que hay arquitectos o críticos que se empeñan en, todo es la obsesión por encontrar quién ha aprendido de y organizar como Una familias familia. de no sé qué. No, yo creo que los buenos arquitectos beben de todo lo anterior que se ha hecho, como un buen novelista
tiene que leer muchísimo y no podrá saber este giro, expresión o este sinónimo o este modo poético de describir esto de quién lo tomó. Él mismo llegará un momento en que no sabrá si fue en España, de Cervantes, de Lope de Vega, de aquí, de allá, de el de Baza, pero de todo ese bagaje ha alimentado su propio modo de escribir. Y un arquitecto, pues otros desde fuera podemos decir, ahí va, este gesto es de... Pues, y él a lo mejor, pues, en el caso de Eud puede decir, pues claro, y en otros casos, pues puede decir, pues no sé, si tú lo dices, pues a lo mejor, pues, bueno, pues ¿por qué? Pues Tú has descubierto, que dices que no has sido tú, la influencia de Mies. sí. Y tú, y lo que encuentras, lo que dices es que Mies, que Verlage lo había intentado, pero Mies lo ha conseguido un sistema, una fórmula que casi cualquiera puede hacer arquitectura Claro. con seguridad. Sí, por sí, decirlo. eso es lo que él busca, eso es lo que dice que busca, es decir, que nuestro reto, están superados los estilos, es generar un modo de hacer arquitectura que hasta el arquitecto más torpe lo haga con decencia. ¿Quién decía eso? Mies. Mies, vale. Sí. Un poco convencido también. Eso es, sí. Sí. Pero ese sistema, la verdad es que Joan hablaba mucho en la oficina Sí. de un sistema, de Claro, hacerse un sistema, claro, de tener claro, un sistema, claro. y un sistema que en su unidad permitía variedad. Eso es. Pues claro, la unidad dentro de la variedad tal, que es el clasicismo moderno que inventa, o el primero que lo tal es Mies, pero ¿qué es eso? Y entonces que pues exige mucha sencillez, mucho tal, pero esa misma sencillez exige de alguna manera tener el proyecto casi en la cabeza desde el momento en que se empieza, porque no se la puedes imponer luego al proyecto, o sea, no tal, entonces tiene que ir creciendo conforme a eso, es decir, que no es que se module, es decir, Joao no componía como Durán allá a principios del siglo XX, con una cuadrícula sobre la que iban a subir y todo cuadraba y estaba proporcionado porque o tenía un cuadrado, o tenía dos, o tenía tres, o tal, porque iba jugando con una cuadrícula. No, esa cuadrícula la tenía en su mente. Es decir, que cuando va jugando con el tamaño de las cosas y va estructurando todo, entonces de ahí sale la sencillez, que no es luego sobrevenida, porque se notaría artificial y siempre habría cosas que que chirrearían, ¿no? Y también atribuís mucho a Verlage la influencia Eso de es. la construcción, que Verlage diría Toda. nada Toda. debería ser edificado sin estar claramente construido. Eso es. ¿Quieres explicar mejor esta afirmación de Verlage? Sí, o sea que y esa la asume Joao. Joao, y la asume, digo, antes Mies y otros tal. Es decir, si una cosa no se ve cómo apoya, cómo se sostiene, como tal, no se construya. Es decir, que nada se edifique que no esté claramente construido, que no se vea. O sea, tú ves y sabes qué es lo que sujeta, qué es lo que cierra, qué es lo que apoya, y lo que apoya, cómo apoya. Es decir, la evidencia del, digamos, ejercicio constructivo. Es decir, sin falsedades, sin tal. Entonces, claro, la construcción pasa a ser pues el motor del proyecto y todo aparece con grandísima claridad, como es que a mí me parece una cosa evidente. ¿Y el suprematismo, cómo Sí. lo ves directamente en la obra de João o no? Sí, pues mira, por ejemplo, en la casa, antes hemos hablado de la Quinta da Gruta, pues todo el juego de tonos de madera, de tal, que el juego, y que esto se abre y el otro tal, entonces al final tú ves una sucesión de oscuro, claro, la luz, tal, vas a la escuela de educación ambiental y el corredor ese, pues tal, el granito, tal, al final es que es como un cuadro. Es que haces una foto de eso y tal, es que es una maravilla, o sea, es un espectáculo visual. Es decir, que de planos superpuestos, no, pues lo ves. Vamos, a mí la maqueta que hay me parecía fascinante, y los dibujos que tenía allí con las tal. Estaba, yo no sé si seguía, había uno colgado allí en espectacular, o sea, los bocetos de la escuela ambiental, y es eso, es decir, es que ese era un cuadro.
A expressão dinamismo linear, encontrada por Pozo, sintetiza a forma única de João fazer arquitetura, magistralmente concretizada na Escola de Educação Ambiental da Quinta da Gruta e no Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. Tú dices que hay una primera solución que los planos son como perpendiculares. Sí. Y tú dices que parece el cuadro de Van Desburg, sí. Pero que el gran cambio y evolución de João ha sido no hacer planos perpendiculares, pero rectángulos paralelos y ordenarlos, que es un espacio más ordenado que el de Mies, que es ordenado de una forma lineal. Eso es. Y que por eso tú hasta llamas dinamismo lineal de Rocha. Sí. Que ya no es un espacio centrífugo, eso es. Pero que está todo muy ordenado, y por eso hablas del corredor. Claro, entonces digo, es que se ve ahí y se ve, hay otro edificio que también es un espacio impresionante, aunque es un edificio que ha tenido poca fortuna en general, han quedado, que es el famoso Instituto de Investigación Veterinaria. En Byron. El corredor de bajada de tal, es increíble. Entonces es donde hay, y entonces ¿cómo introduce él ese tal? Pues entre otras cosas con la luz, con el juego de la luz. La luz en la Escuela de Educación Ambiental entra de un lado, entra del otro, tal, tú te vas encontrando de frente piedra, blanco, granito, tal. Entonces ahí es donde ese dinamismo, sin llegar a recorrerlo, ya algo cuando lo vas recorriendo, tú desde donde estás viendo, decir, una sucesión de cosas que suceden, y los espacios están, una vez está a la derecha, otra a la izquierda, van estando a un lado y a otro, va quedando una cosa abierta, entonces es un recorrido. Pues a eso me refiero, se me ocurrió ese modo de expresarlo, pero yo creo que es bastante real e bastante gráfico. A forma de fazer do João, muito ligada ao território, estende-se ao espaço exterior, transformando-o em espaço habitável externo, nomeadamente nos edifícios de habitação social. Uma arquitetura que silenciosamente diz muito. Vamos, a mí la Escuela de Educación Ambiental me parece una de las obras más contundentes de João, pero eso, respetando, o sea, digamos, el territorio para él forma parte del proyecto. Él, cuando hace el proyecto, está pensando en el triangulito de hierba y en cómo va a llegar la hierba hasta el este, y en cómo se van a encontrar el muro con el... Entonces, ese triángulo para él no es anecdótico. En ese sentido es no solo respetuoso, sino es que lo enriquece. Es que ese edificio y el territorio que hay al lado es mucho mejor. Antes, ¿qué habría ahí? Pues un solar con 4 arbolillos, unos tal. Y ahora hay un maravilloso parquecito. Es decir, no solo ha construido el edificio, sino que ha generado una riqueza, es decir, una riqueza paisajística. Town dice que él genera ese concepto, ya sabéis que el alemán, como el latín, tiene prefijos y sufijos y se pueden crear palabras nuevas. Entonces hay una palabra alemana larga que, traducida al español, es el espacio habitable externo. En alemán es una única palabra. ¿Y qué es? Pues para él es la prolongación de la vivienda. Cuando tú estás en tu vivienda, en una vivienda social sobre todo, desde la ventana puedes ver detritus, la trasera de no sé qué, o una cosa tal que forma parte ya de tu vivienda. Es decir, que aunque no salgas ahí, enriquece de tal manera la vivienda, y entonces ese es el espacio habitable externo. Cada vivienda tiene en la planta baja un local y entonces hay uno que está criando canarios, el otro que tal. Entonces, los fines de semana se organiza un bollo allí. La habitación social, sí. Sí, de habitación social, espectacular. entonces, ese es el espacio habitable externo. Es un espacio que no es mío, porque es público, porque es de todos, porque lo pisan y tal, pero que enriquece de tal manera mi vivienda. Ese es. Y diluir la frontera entre el interior y el exterior. Y entre lo público y lo privado, digamos, en su arquitectura, pues no es el silencio de quien no tiene que decir nada, sino, iba a decir, el silencio de quien está pensando. Es decir, que es una arquitectura serena, pero muy densa. La arquitectura y tiene que ver con su modo de ser, que era también, pues, callado, discreto. O próximo episódio de Ser Arquiteto é Ter Cliente. Quem será a pessoa entrevistada? Este podcast é de iniciativa da APJAR, Associação para a Arquitetura João Álvaro Rocha,
Conta com o apoio da República Portuguesa, Cultura, Direção-Geral das Artes e da Câmara Municipal da Maia. Preparação, realização e edição de entrevistas: Cristina Emília Silva, Maria Conceição Melo. Captação: Pedro Melo Rocha, Sérgio Ribeiro. Sonoplastia: Nuno Loureiro. Tema musical: Miguel Beco. Design gráfico: Estúdio ABA, Joana Rocha e Pedro Mota. Apoio à divulgação: Fundação Instituto Marcos da Silva.